Migración al amplio terreno baldío. La televisión destronó a la radio con solo una mirada. De un día para otro, la televisión le hizo a la radio lo mismo que las películas habladas le hicieron al cine mudo. La televisión, que permaneció en suspenso durante la guerra, salía ahora con toda su fuerza, mientras millones de jóvenes norteamericanos, hijos de la depresión y cansados de los años de guerra, se preparaban para vivir el sueño americano. GIs came home with a lot of money in their pockets, and they found that they could buy a new medium for a new era, and that was television. Muchos de los artistas que se habían hecho famosos en la radio encontraron un nuevo hogar en la televisión. El público, curioso por ver además de oír a sus personajes de radio, se dejó llevar con entusiasmo. En poco tiempo la televisión le había arrebatado las horas nocturnas a la radio. Radio appealed to the innocence in me. Television took it away. There's no innocence on television. It's right there in front of you. Rod Serling told me once, he says, you know, when I wrote for radio, I could write, there's a dark, foreboding castle at the top of a hill. And if you could say that with a deep voice and the right organ music, whew, if I write that same thing for television, two technicians come in and say, well, what kind of castle you want, Rod? You want peaks? You want a little lights on? Where do you want the lighting to go? And I'm showing you the castle. Whereas radio let me invent my own castle. Innocence. Al inicio de los años 50, las cadenas de televisión, que para entonces eran 3, se apresuraron para establecer su superioridad en el nuevo medio. Durante un tiempo, la radio buscó una manera de reinventarse a sí misma. El público había evidenciado su preferencia por la televisión durante las horas nocturnas, pero las mañanas y las tardes quedaban libres. Para ese momento, los radios en los automóviles eran casi tan populares como los mismos autos y la televisión no podía invadir ese territorio. Por fin la radio había encontrado un nuevo rumbo apoyándose en su propia fortaleza. TV, I think, probably did radio a favor. Because look at radio today and look at radio in the golden age. In the golden age, in the 30s and the 40s, it thrived. And there were shows on radio. All of a sudden, those shows moved to television. And when that happened, radio didn't know what to fall back on. And then along came a guy named and roll. And all of a sudden, radio found itself and knew exactly the direction it should take. It was radio became local, radio became music, and radio thrived. Rock and roll saved radio. You're talking about a wonderful part of our culture that now is primarily in the automobile, the car. The car is the savior of radio. If there wasn't radio when you would be driving down the freeway, there would just be a big hole in the dashboard of your car. Los grandes anunciantes se fueron a la televisión y los presupuestos para programas se fueron con ellos. Ya no habría más programas preempacados para radio. Las estaciones se vieron en el mismo punto que cuando empezaron, en los días previos a la sindicalización, con una cantidad de tiempo libre por llenar. Se fueron las radionovelas, los dramas de terror, las aventuras y las comedias familiares. Se fueron a la televisión. A la radio solo le quedaba un fonógrafo y un micrófono. And now let me tell you about McTavish's Skinless Weenies. Pero el público todavía quería música, noticias, información del clima y noticias locales. Y hacia allá se dirigió la radio. La música popular se convirtió en los top 40 y el locutor se convirtió en disc jockey. La radio iba a establecerse como hubiese sido de no haber surgido las cadenas radiales. Como lo predijo David Sarnoff en su memo, hacía más de 30 años, la radio transmitiría música y juegos de béisbol. Red Barber gave me baseball. He put it in my head. I saw the game. When I went to my first game, I was 10 years old. I walked into Ebbets Field. The grass. I knew that grass. Red Barber had explained that grass to me. En octubre de 1954, los primeros radiotransistores portátiles se exhibían en las tiendas. Los transistores habían sido desarrollados al final de la guerra por ingenieros de los laboratorios Bell y eran más pequeños y menos costosos que el audión. El transistor le dio a la radio otro empujón que necesitaba. Ahora podía ir a cualquier parte, a la playa, de picnic o al juego de béisbol. A finales de los años 50, por cada televisor en los Estados Unidos había 13 radios. El momento de la FM finalmente llegó a mediados de los años 50 cuando los grabadores y fonógrafos estéreo debutaron en el mercado.
El sistema estereofónico constaba de 2 canales de audio separados, lo que mejoraba enormemente la experiencia auditiva. La FM, con su mayor amplitud de onda, era capaz de transmitir y recibir la señal estéreo con frecuencias muy altas y bajas. A medida que creció el interés de los oyentes por la FM, aumentó el número de estaciones para satisfacer la demanda, hasta un punto que era mayor el número de estaciones FM que AM. A medida que avanzaba el sonido estéreo, los oyentes se hicieron cada vez más sofisticados y exigentes en sus gustos. Mientras que la AM se dirigía a los oyentes del Top 40, un grupo cada vez más joven, los oyentes con mayor educación y poder adquisitivo, se cambiaban a la FM y los anunciantes lo siguieron. La FM, con más estaciones, se vio forzada a dividirse en formatos para llegar a grupos más específicos, ofreciendo alternativas más claras a los anunciantes. Una estación cuya programación consistía en canciones populares o románticas atraía al público joven de sexo femenino, mientras que una con las fórmulas de rock pesado apelaría a un público masculino. La AM, ante el peligro de perder completamente el mercado adulto a causa de la FM, encontró su salvación y nueva vida con un formato llamado simplemente Talk. Hablando de hablar. Thank you so much for calling News Talk 760 WJR. Julie from Maumee, Ohio. I think people live vicariously through other people's lives through radio. You hear a lot of listeners giving their opinions on radio, and you either agree or disagree, or you get emotional in the response. And radio broadcasters know this. They know by putting people on the air, just listeners on the telephone, giving their opinion, that they will capture the imagination of people just listening vicariously. Talk radio is today rock and roll for adults. It skews to older. It appeals to the anger in us. El juego de los números. Mientras más alternativas ofrecía el dial de la radio, más se fragmentaba la audiencia. Más opciones para los anunciantes significaba que las estaciones tenían que competir fuertemente entre sí para asegurar su porción de inversión publicitaria. Los servicios de rating como Arbitron y Verge comenzaron a realizar estudios del público para saber lo que escuchaban y cuál estación. La industria radial dividió a su público en categorías de acuerdo a los criterios de edad, sexo e ingresos. Esto se llamó análisis demográfico. Today, radio is really ruled by this, Arbitron. Arbitron is the rating service that is used to measure ratings for radio. The ratings will indicate who's number 1, number 2, number 10, number 15 in different age groups. And the advertising community uses that tool to decide how much advertising or whether to place advertising on radio stations. There's very few stations left where the disc jockeys pick their own music. And I'm reluctant to burst that myth, but that's the case. The music is pre-programmed into a computer, and the computer is told by a music director how to rotate the songs. What is happening is people are just pushing the button to get what they want. They want immediate gratification. They don't want to have to wait for one type of music form to end before they can get another when they know they can press button number 2 on the radio and get that exact music form. I think the rating system was perhaps the most crippling influence on not only radio but television. I think there has been altogether a dumbing down, and that's a terrible thing to happen. After 8 o'clock, we're queer, get used to it. It's strange, isn't it, that in a lifetime you can see the birth and the demise of an industry as we knew it. Because radio is stronger today than it ever was so far as commercials and whatnot are concerned. In the future, you're going to have an all blues station, an all reggae station, an all hip hop station. And that's it's just it's reflective of the sophistication of the rating service. En 1962 entró en órbita el satélite Telstar y con él las redes de comunicación fueron impulsadas al espacio. En poco tiempo, docenas de satélites orbitaban la Tierra, retransmitiendo y amplificando señales de una estación a otra, conversaciones telefónicas, programas de radio y televisión, datos de computación, todas las señales viajando en ondas de radio. Hoy no podríamos imaginar cómo sería la vida sin la radio. La usamos para información y entretenimiento. Las ondas radiales cocinan nuestra comida, abren las puertas de nuestro garaje y nos permiten comunicarnos a corta distancia o llegar hasta el espacio.
Es admirable que Marconi registró su patente para comunicación inalámbrica hace escasamente 100 años. Quizás tomamos a la radio como algo tan natural porque instintivamente entendemos que siempre estuvo ahí, en el aire que nos rodea. La radio no fue realmente inventada, sino extraída del aire. Es difícil pensar lo lejos que ha llegado la radio en solo el siglo XX, sin preguntarnos qué maravillas nos esperan en el próximo siglo y darnos cuenta de la prisa con que vamos al encuentro con el futuro. For the answer to these human problems, listen in tomorrow, same time, same station. Time marches on.